Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la dilatación. Muy bien, la dilatación es el cambio de tamaño que se va a producir por un cambio de temperatura. Tenemos de tres tipos: lineal, superficial y volumétrica. Muy bien, vamos por partes. Primero, tenemos cambio en los dos. En física, cuando hablamos de un cambio, ocupamos un simbolito parecido a un triángulo. ¿Sabe algo así? Este simbolito se llama delta. Delta implica cambio. Ahora, cuando aplicamos delta, por ejemplo, si hablamos de un cambio de temperatura, delta T, cambio de temperatura, implica que este es igual a la temperatura final, le restemos la temperatura inicial. Vamos a ponerles temperatura F y temperatura I. A la temperatura final le restamos la inicial y nos da la variación de temperatura o el cambio de temperatura. Es lo mismo. Muy bien, volviendo al inicio. Tenemos tres tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica. En la lineal decimos que se expandió, el cambio de tamaño se dio en una dimensión. En este caso tenemos una longitud inicial, llamamos L. Tenemos el cambio de tamaño, que en este caso sería este cachito que creció, L, variación de tamaño, delta L. Y el tamaño final, que sería desde aquí hasta el final, por si hago nodo, esta es nuestra longitud final. Wow. Y para poder calcular la dilatación, en la mayoría de los casos que siempre funciona así, decimos que la dilatación es proporcional. El cambio de longitud, este cachito que creció, el cambio de longitud es proporcional, este simbolito significa proporcional a la longitud inicial, porque depende de la longitud inicial qué tanto va a crecer. Entonces ponemos longitud inicial. Y el cambio de las temperaturas, el cambio entre la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces también ponemos aquí cambio de temperatura. Debemos deshacernos de este simbolito del proporcional a, vamos a cambiarlo por un igual. Cada vez que nos deshacemos de un proporcional a ese simbolito, debemos poner una constante. Pongo igual, pongo mis datos de antes y debo de agregar una constante. ¿A qué me refiero con una constante? La constante es un valor que nunca va a cambiar. Va a ser el mismo siempre, por eso es constante, porque nunca cambia. Entonces, para eso vamos a agregar una constante. No es el mismo simbolito, se ocupa el mismo símbolo, mas no tiene aquí el mismo uso. Este simbolito aquí es para indicar proporcional. O sea que esto es proporcional a esto. Y aquí, este simbolito, que tiene el nombre de alfa, es para indicar la constante. Esta constante se conoce como la constante de dilatación lineal, para este caso. Constante de dilatación lineal. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula y toca aclarar unidades. Entonces, para el cambio de longitud y la longitud inicial, voy a anotar aquí. Para el cambio de longitud y la longitud inicial, se suele ocupar metros o kilómetros, centímetros, milímetros. Depende del problema con el que esté trabajando uno. En el caso del cambio de la temperatura, se suele trabajar con grados centígrados, pero puede haber grados Fahrenheit o Kelvin. Depende también del problema, aunque es usual trabajar ya sea con este o con este. Fahrenheit no es tan común. Kelvin porque es la unidad de científica, por decirlo de algún modo, y Celsius porque es la más común. Y luego el coeficiente de dilatación lineal lo vamos a medir en 1 sobre grados Celsius. Ese es el coeficiente de dilatación lineal. Se mide en esta unidad de medida, o 1 sobre grado Fahrenheit o 1 sobre Kelvin. Depende de tu variación de temperatura, cuál de estos tres vas a ocupar, o al revés, depende de este, cuál vas a ocupar de estas.
Ahora, este es en la dilatación lineal, que aquí algo muy importante aclarar. Si bien la varilla creció a lo largo, se puede decir que también crece a lo ancho. O sea, también va a crecer así, expandirse así. Más el cambio que se produce así es tan pequeño que se puede ignorar, es despreciable. Para el siguiente tipo de dilatación tenemos una dilatación conocida como dilatación superficial. Dilatación superficial. Como su nombre lo dice, en este caso vamos a hablar de superficies. Tenemos aquí mi superficie y esta superficie va a tener un área. Igual, esta superficie con un área inicial, ahorita la vamos a iniciar aquí, área inicial, está una temperatura inicial. Si yo cambio mi temperatura, mi área va a cambiar. Esta era mi área inicial, entonces se va a expandir de modo que todo esto ahora es mi área final. Todo el cuadrado, englobando todo el cuadrado. Y la parte sombreada, todo esto que estoy coloreando, lo podemos considerar como la variación de área, el cambio de área. Entonces podemos decir, igual que en la fórmula anterior, que el cambio de área es proporcional a el área inicial, que pues es este cuadrito, por la variación de temperatura. Algo importante de aclarar es que si bien aquí yo hablé de un cuadrito, el área no siempre va a ser un cuadro. Puede ser un círculo, puede ser un triángulo, depende de la forma que se dé. Bueno, tenemos otra vez el proporcional a, entonces tenemos que deshacernos de este. Para eso ponemos un igual y una constante. Variación de área va a ser igual a área 1 de la variación de temperatura por mi coeficiente, que en este caso va a ser esta b. Esta b se conoce como beta. Es beta. También es una letra del alfabeto griego, que en este caso se ocupa para indicar el coeficiente de dilatación superficial. Este coeficiente de dilatación superficial tiene un valor aproximado al doble del coeficiente de dilatación lineal. Estos coeficientes varían dependiendo del material. Si tengo una placa de hierro, no va a tener el mismo coeficiente que una placa de hielo, por ejemplo, una placa de acero, cobre, otros materiales. Estos varían. Casi siempre se da una tabla donde vienen todos los datos, pero pues varía dependiendo uno del otro. Entonces, pues, unidades de medida similares a las del problema anterior. Variación de área y área original van a ocupar metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, o sea, unidades de longitud al cuadrado. Cambio de temperatura, lo mismo que en el anterior, grados centígrados, grados Fahrenheit, Kelvin, cualquiera. Y el coeficiente de dilatación superficial, beta, igual que el coeficiente alfa, ocupar 1 sobre el grado Celsius, 1 sobre el grado Fahrenheit, 1 sobre Kelvin. Unidades así. Casi no cambian las unidades, casi siempre te va cambiando estas de aquí. Las de área, que es lo que te voy haciendo, como el gran cambio. Tenemos un último tipo de dilatación. Si ya vimos la dilatación en una dimensión, que es la lineal, o sea que no se expande así, en dos dimensiones, que es superficial, o sea, largo y ancho, nos falta dilatación en tres dimensiones, o sea que va a tener largo, ancho y profundidad. Este tipo de dilatación se le conoce como dilatación volumétrica, por volumen.
Ahora, digamos que en lugar de tener una varilla o una placa, tengo un cubito. Un cubito de un material variable. Este cubito tiene un volumen 1, o sea, un volumen inicial, el cual ante un cambio de temperatura, o sea, está a una temperatura 1, si ahora está a una temperatura, a otra temperatura, una temperatura final, su volumen va a cambiar, se va a hacer un poquito más grande. Tampoco es el cambio más grande, pero o sea, va a expandirse un poquito aquí así, un poquito acá. O sea, lo que me refiero es el cubo es aún un poco más grande. ¿Se entiende? Donde todo el volumen del nuevo cubo, pues va a ser nuestro volumen final. Y lo que creció, pues va a ser la variación de volumen. Igualmente, misma fórmula, mismo principio. La variación de volumen va a ser proporcional al volumen inicial por la variación de temperatura. Nos deshacemos de esta alfa y pues volvemos a escribir variación de volumen va a ser igual volumen inicial, cambio de temperatura, y ya usamos alfa, que es la primera letra del abecedario griego, beta, que es otra letra del alfabeto griego. En este caso vamos a ocupar una que se llama gamma, que parece una Y, donde gamma se escribe gamma va a ser nuestro coeficiente de dilatación volumétrico. Y gamma va a tener un valor aproximado al triple del coeficiente de dilatación lineal. Mismo principio, que siempre se suele decir que es exacto, es muy cerca, con un rango de probabilidad como de 0.0000. O sea, ya es muy, muy exacto. Unidades las mismas de siempre, para volumen inicial y cambio de volumen. Pues ocupamos unidades de longitud, metros, kilómetros, milímetros, pero al cubo, porque es volumen, lo tenemos al cubo. Y para temperatura y coeficiente de dilatación lineal lo mismo, grados centígrados, grados Fahrenheit, grado Kelvin, y para el coeficiente 1 sobre la unidad de temperatura que se haya ocupado. Ahora, tenemos tres fórmulas que hemos ocupado a lo largo de todo esto. Tenemos la de dilatación lineal, coeficiente bla, así, así, así. Dilatación superficial o de área, más fácil de recordar así. Y dilatación volumétrica. Ahora, así como están escritas estas fórmulas, se puede decir que es una forma simplificada de ellas. Como lo mencioné antes, cuando ocupamos el simbolito delta, estamos representando una resta, una diferencia. Si nosotros quisiéramos expandir estas fórmulas, quedaría algo así. Vamos a hacerla con esta, pero aplica para todas. Entonces escribimos cambio de longitud es igual a la longitud inicial del cambio de temperatura por el coeficiente de dilatación lineal. Cambio de longitud, pues es la longitud final, la medida que tuvo la varilla al final del cambio de temperatura, menos la longitud inicial, la medida de la varilla original. Longitud inicial, vamos a mover tantito este aquí para más rápido, y por temperatura final menos temperatura inicial, que es esto pero más expandido. Ya tenemos una fórmula. Ahora lo que podemos hacer es despejar longitud final, lo que implica mover este hacia acá. Longitud final es igual a longitud inicial, coeficiente de dilatación, las temperaturas, más
longitud inicial, estaba restando, pasa sumando. Por último, como un último paso que podemos hacer, aquí tenemos longitud inicial, podemos factorizar longitud inicial y podemos escribir longitud final es igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal, cambios de temperatura, más 1, porque factorizamos LI y pues aquí queda como 1. Y esta de aquí es la misma fórmula que aquí, pero expandida. Es recomendable aprenderse esta y a partir de esta ir despejando lo que se necesite, porque no siempre se te va a pedir que busques la longitud final. Por ejemplo, te pueden decir, no, nada más necesito el cambio de longitud, entonces pues es necesario hacer todo el despeje. O te pueden pedir la longitud inicial y te dan este y este, entonces pues no es necesario hacer despeje. Esta es una fórmula, la misma ya expandida, pero más que nada para saber cómo, otra manera de usarla. Y, como lo mencioné en un inicio, si bien aquí despejé la fórmula de longitud, podemos despejar cualquiera de estas. Solo es cuestión de que en esta fórmula final que escribí, cambiemos los valores por los respectivos valores de las otras fórmulas. Por ejemplo, si en lugar de hacer la de diferencia de longitud, quiero ocupar la volumétrica, pues vamos a cambiar aquí longitud, coeficientes, las temperaturas no. Y pues reescribimos. Volumen final es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación subvolumínico y bla. ¿Se entiende más o menos a qué me refiero con todo esto del despeje? No es necesario aprenderse esta fórmula. Si la aprendes, pues que bien. Es más fácil aprenderse estas ya compactas y luego pues despejar. Por último, un último dato del que no hablé, que es importante que se toque el tema. Si bien a lo largo de todo esto dije que se aumenta la temperatura, por ende el tamaño aumenta, tenemos el efecto contrario. A este efecto contrario se le va a conocer bajo el nombre de contracción, que es ante un cambio de temperatura donde el cambio de temperatura es negativo, o sea, vamos a escribir, el cambio de temperatura es negativo, mi cambio de longitud o de tamaño en cualquiera de los casos, vamos a ponerle cambio tamaño, también va a ser negativo. Negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Fácil. Si mi cuerpo tenía una longitud inicial, digamos que es superficial, esta era su área original, su área inicial. El cambio de temperatura, yo que sé, estaba a 20 grados centígrados y pasó a estar a 0. Entonces el cambio de temperatura va a ser negativo, va a ser de menos 20. El cuerpo, en lugar de hacerse más grande, se va a hacer más pequeño. Digamos que este es mi área final y ahora todo esto sombreado pues sigue siendo mi variación de área. Esto aplica para la mayoría de metales y objetos en el planeta Tierra. Ojo con el mayoría. Hay al menos, que siempre es el que se habla en este tema, un elemento que no sigue estas reglas, siendo en este caso el agua. Ok. Cuando yo elevo la temperatura en el agua, o sea que la variación en la temperatura pues aumenta, es positiva, mi dilatación también va a ser positiva, va a aumentar. Bueno, aquí en realidad debería ir este. Y si mi cambio de temperatura es negativo, o sea que baja, el agua también se expande. No, nunca se hace más pequeña, siempre se expande. Por eso a veces cuando uno mete cosas a congelar, ya sea que uno mete, yo que sé, en una jarra agua, en un vaso o algo así, y lo mete a congelar, se dice no, porque se va a tronar el vaso. Como cuando se congela el agua también se expande, rompe el vaso o en lo que esté contenido y pues se rompe.
Lo mismo a la inversa, si se eleva la temperatura, también se expande. El agua no se contrae, en pocas palabras, siempre se expande. Eso es lo necesario para comprender lo que es dilatación. No hay mucho más que ver, más que esto. Es importante aprenderse estas tres fórmulas. Cómo usar cada una, que se tiene que despejar en la mayoría de los casos. También muy importante, si es posible, repasar temas de geometría, ya que como lo mencioné, se puede preguntar tanto por área de figuras planas como por volumen de poliedros. Te pueden decir, no, es que tengo un cilindro, no, es que es una esfera. Entonces, pues siempre es bueno darle una ley de estos dos temas cuando se vea el tema de dilatación, porque siempre se suele ocupar fórmulas de estos dos temas. Y por último, pues dando una repasada al cómo cambiar entre escalas de temperatura. Porque si esto te la dan, por ejemplo, en 1 sobre grados Celsius y esto te lo dan en Fahrenheit, pues tienes que hacer el cambio de temperatura de Fahrenheit a Celsius o este cambio, pero es más fácil hacer estos. Entonces, pues sí es necesario darle una repasada a varios de esos temas, pero fuera de todo eso, esto es lo básico y lo más esencial que puede venir en un examen a nivel prepa de dilatación. Por último voy a resolver dos problemas de dilatación que suelen ser muy comunes en exámenes de física, nivel prepa, en cuarto semestre. Uno de los más comunes es que te den un cuerpo, te digan, no, tienes un cuerpo de volumen, vamos a inventar, volumen inicial de 20 centímetros cúbicos. Pues mi cuerpo está hecho de hierro y estaba a una temperatura inicial de 20 grados centígrados y lo elevé a una temperatura final de, yo qué sé, 80. Tengo mis datos y me piden volumen final en este caso. Te dan, casi siempre, aunque sea examen, te van a dar tu tabla de coeficientes lineales. Te van a decir, no, el coeficiente lineal del hierro es de, ojo, coeficiente lineal 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Porque la mayoría de los coeficientes siempre están por 10 a la menos 5. Son números muy pequeños. Entonces, pues, nos piden volumen final. Agarramos nuestra fórmula. Diferencia del volumen va a ser igual a, pues, volumen inicial, cambio de temperatura. Y, ojo, aquí no va esto. Va el coeficiente gamma. Despejamos para volumen final. O sea, expandimos la fórmula expandida quedaría como volumen final. Es igual al volumen inicial, cambio de temperatura, gamma, más 1. Y empezamos a resolver. Ojo, no es necesario convertir las unidades en volumen. Si las unidades se las llenan ya en centímetros cúbicos, no hay por qué convertirlas a metros cúbicos, a menos que el examen te lo pida, a menos que te diga el examen. No, expresa tu resultado en metros cúbicos o expresa tu resultado en kilómetros cúbicos, que no creo, pues una está muy pequeña. Hay que ser más milímetros cúbicos o algo así. Entonces, pues no es necesario, porque al momento de ocupar esta fórmula, estos dos se van a cancelar entre ellos y te van a quedar volumen y solo volumen. No es necesario el por qué cancelarlos. Bueno, ese es uno de los casos. Vamos a resolverlo de todas maneras. Tenemos 20 centímetros cúbicos, variación de temperatura, 80 menos 20, 60 grados. Gamma es igual al triple de alfa.
Tenemos el valor de alfa, lo multiplicamos por 3, es 3.6 por 10 a la menos 5 sobre 1 de grados Celsius, más 1. Bueno, tenemos 20, el 20 queda igual. Multiplicamos 60 por 3.6 por 10 a la menos 5. Esto nos tiene que dar como resultado 2.16 por 10 a la menos 3. Centígrados por 1 sobre grados centígrados se cancela y esto es más 1. Sumamos el 1, 20 centímetros cúbicos por 1.00216 y esto es igual a 20.04 centímetros cúbicos. Es un procedimiento algo largo, más que nada despejar de esta fórmula o ir despejando, porque por ejemplo te pueden dar el volumen final y no te dan este valor, y lo tienes que buscar, o no te dan este valor, o incluso no te pueden dar esto, y te pueden preguntar qué material es. Largo, pero no lo es tanto. Una vez que se comprende cómo se haría esta fórmula, no es tan difícil. El segundo tipo de problema que podemos obtener en cuanto a dilatación, se nos dice que un bulbo está lleno de mercurio, por ejemplo en este caso puede ser cualquier otro líquido, mercurio, y que pues se pone directo al fuego. Vemos aquí tengo el fuego, está con un mechero, se pone directo al fuego y se calienta. Estaba inicialmente a una temperatura de 20 grados, se calienta uniformemente hasta los 60 grados y se llenó con 50 centímetros cúbicos de mercurio. ¿Cuánto mercurio se derramó? Ok, ¿cómo se resuelve esto? Se suelen dar dos datos. Tenemos los datos, además de los que di al inicio, se llena con tanto volumen, a una temperatura tal, se eleva hasta otra temperatura. Aparte de esos datos, se suelen dar estos dos. El primero es el coeficiente de dilatación lineal, o ya te pueden dar volumétrico. Coeficiente, vamos a poner CDL del vidrio Pyrex. Vidrio Pyrex es lo que está hecho el bulbo de ese cristal. Es un vidrio especial que se dilata más lentamente que el vidrio común. El segundo dato es el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, pues porque estamos elevando mercurio. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé cuánto mercurio se derrama? Hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, cuando esto está al fuego, pues el mercurio se va a empezar a dilatar y pues va a empezar a salir. Este es nuestro volumen derramado por segundo. Pero no solo el mercurio se dilata, también se dilata el bulbo. Por eso nos dieron su coeficiente de dilatación. Nuestro deber es encontrar la diferencia de... ¿Cómo podemos hacer esto? Hay que analizar muy bien la información que se nos da para poder llegar bien al resultado. ¿Qué información tenemos? Tenemos que pues esto que ya había mencionado, pero tenemos un segundo dato. Cuando se menciona que el bulbo se llenó con 50 centímetros cúbicos de mercurio, el bulbo tiene un volumen exacto de 50 centímetros cúbicos. Cuando algo así dice que se llenó, es porque se llenó hasta el tope. O sea que el volumen del mercurio, este volumen de aquí, también es igual al volumen del vidrio Pyrex inicial. Ya tenemos los dos datos. Con eso podemos sacar ahora dilatación volumétrica de ambos casos. Podemos sacar dilatación volumétrica para el bulbo, dilatación volumétrica para lo que es
lo que es el mercurio. Empezamos con el mercurio. Vamos a dejar aquí. Vamos a ponerle Hg, que es mercurio. Bueno, hay que obtener el volumen final. Vamos a ocupar la fórmula ya despejada. Volumen final, volumen inicial, variación de temperatura, es gamma, y luego se pone más 1. Volumen inicial, 50 centímetros cúbicos, necesario convertir, como ya lo mencioné anteriormente. Diferencia de temperatura, 60 menos 20, final menos inicial, 60 menos 20, pues es de 40. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño para que quede. Voy a escribir aquí 50 centímetros cúbicos. Vemos el 20, no es 20, es 40. 40 caso de mercurio, coeficiente de dilatación volumétrico, ya nos lo dieron, 1.8 por 10 a la menos 4 más 1. Empezamos a multiplicar. El 50 se queda igual por ahora. 40 por 1.8 por 10 a la menos 4 nos da como resultado lo que es 7.2 por 10 a la menos 3 centígrado por 1 sobre grado centígrado se cancela, más 1. Sumamos esto más 1 y nos da como resultado 1.0072. Y ya por último multiplicamos ambas unidades y obtenemos el volumen final del mercurio es de 50.36 centímetros cúbicos. Tenemos el del mercurio. Ahora necesitamos el del bulbo inicial, cambio de temperatura, gamma, más 1. Sustituimos valores, aquí ponemos 50 otra vez porque ya aclaramos que comparten volumen. Esto por cambio de temperatura, 40. Coeficiente de dilatación nos dieron el lineal, por lo que hay que multiplicarlo por 3, lo cual es 0.9 por 10 a la menos 5 de 1 sobre grados Celsius, más 1. Empezamos a simplificar lo de adentro. 40 por 0.9 por 10 a la menos 5 nos da como resultado 3.6 por 10 a la menos 4. Ponemos el 50 por 3.6 por 10 a la menos 4 grados centígrados por 1 sobre grado se cancela y más 1. Sumamos 50 centímetros cúbicos de 1.00036. Por último multiplicamos y nos da como resultado 50.018 centímetros cúbicos. Ahora, ya tenemos nuestros dos datos. Por último, vamos a ver el volumen de mercurio derramado. Va a ser igual. Esta forma es volumen del mercurio menos volumen del vidrio Pyrex. ¿Por qué? Como el vidrio Pyrex se dilató y el mercurio también, pero sabemos que el mercurio se dilató más, por ende se estaba derramando. Hay que restar estos dos para ver cuánto se quedó adentro, que es el resultado de esta resta. No, el resultado de esta resta es cuánto se quedó afuera. Cuánto se quedó adentro es el volumen del vidrio Pyrex. Entonces pues hay que ver cuánto se salió. Sustituimos valores.
Aquí hay un 0 de más. Y realizamos la resta. Esto nos da como resultado 0.342 centímetros cúbicos. Y esta es la cantidad de mercurio que es probable que venga. No seguro, aunque es muy común verlo. Específicamente este, con mercurio y estas unidades. Es común verlo. A veces te pueden cambiar el material de adentro, te pueden cambiar las temperaturas. Eso no. Bueno, este sí. Casi siempre. De este problema, lo único que no te cambian es pues esto, porque no se puede cambiar. La constante dilatación lineal del video Pyrex. Esa no se cambia. De ahí en fuera, todo lo demás puede variar. Entonces es necesario echar un ojo ante un problema de este estilo. Y eso es todo.